continuar seguidamente la exposición a cargo de la señora Alicia Rubio. Ella es expositora de políticas educativas hacia una sociedad verdaderamente tolerante, española, filóloga clásica por la Universidad de Salamanca, es casada, tiene 3 hijos de 22, 21 y 16 años, es conocida en España, también internacionalmente, por su libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Como miembro de Profesionales por la Ética, Alicia desarrolla su labor en la iniciativa de educación como investigadora. Es así que ha impartido más de un centenar de conferencias y ha participado como ponente o entrevistada en universidades, jornadas, congresos, mesas redondas sobre el tema y también exposiciones en diversos medios de comunicación a nivel internacional. Recibamos a la señora Alicia Rubio Cal. Bueno, me gustaría saludar y dar las gracias a los señores congresistas, doña Milagros Salazar y don Juan Carlos González, a FAM y a Juliana Caccia, que han propiciado el que yo esté aquí, al doctor don Juan Carlos Puertas y desde luego a todos ustedes que han venido a escucharme. Y también desde luego dar las gracias por darme la posibilidad de hablar en este importante foro de oradores. Al fin y al cabo, yo solo soy una madre de familia que se esforzaba por hacer un mundo mejor desde asociaciones civiles, una madre a la que la política invadió su vida privada a través de la intromisión en la educación de sus hijos, tratando de imponer una moral estatal, con una ideología totalitaria, la ideología de género, como bien preconizaba el icono feminista Kate Millett, que decía aquello de lo personal es político. Yo soy una madre que tuvo que lanzarse a la vida pública y a la política para luchar contra ella en su propio terreno y así poder expulsarla de mi vida y de mi familia. Y en ello estamos. Ahora, por ejemplo, milito en un joven partido político que se llama Vox, que es el único en España que se opone frontalmente a las políticas de género. Yo soy consciente de que tras la dimisión del expresidente Kuczynski por un tema de corrupción económica, se ha constituido aquí en el Perú un nuevo gabinete gubernamental al que le deseo la mejor de las fortunas en su andadura, por el bien de Perú y por el bien de los peruanos. Y por si pudiera ser de utilidad a esa andadura aventurosa que les deseo en este mandato, me gustaría informar al Perú y a sus representantes políticos de la situación de España, a la que diversos gobiernos afines a la dictadura de la ideología de género, de forma expresa y sobre todo de forma soterrada, nos han abocado a los españoles a una situación que también está viviendo gran parte de los ciudadanos de la Unión Europea. Y digo que nos han abocado de forma expresa y sobre todo, insisto, soterrada, porque contra cualquier lógica, la imposición de esa ideología y las legislaciones que la consolidan se han ido sucediendo sin que en muchos casos apareciera ningún programa de los partidos gobernantes, pese a su enorme trascendencia en la vida y la libertad de la población. Y porque partidos de ideario contrario a los principios que sustentan esa terrible ideología han apuntalado los logros de los anteriores sin dar un solo paso atrás. Un camino sin retorno que parece haber sido marcado de antemano. Incluso esos partidos de ideario pro familia han legislado avanzando en esta agenda liberticida. He leído con mucha atención el discurso de investidura del presidente Vizcarra. Y si algo puede resumirlo, es su intención de atacar la corrupción, lo que le honra. Solo le pediría que no se circunscriba a la corrupción económica ligada al robo y a la malversación de caudales públicos. Al final, y siendo grave, el dinero es solo dinero. Mi experiencia es que hay una corrupción muchísimo más lesiva para los ciudadanos, que es la vulneración de derechos fundamentales a través de legislaciones aberrantes, la corrupción de los menores en la escuela a través de currículos innecesarios e ilógicos, que los empuja a situaciones antes impensables y llenas de sufrimiento personal. Y, finalmente, la devastación social y presupuestaria de tener grupos sociales privilegiados, amamantados por el dinero público y dedicados precisamente a todo lo anterior, es decir, a conculcar derechos y a adoctrinar menores. Grupos que dicen luchar por los derechos de mujeres y de diversos sexuales y que en realidad consolidar privilegios
y la recepción de dinero público, y sobre todo porque no se eliminen las causas de esos privilegios y el sustento económico que les resuelve la vida. Corrupción a todos los niveles y ausencia de libertades fundamentales es exactamente todo lo que trae consigo la imposición de la ideología de género en los países. Precisamente porque se impone, precisamente porque hay que imponerla. Imponerla para que triunfe. ¿Por qué? Porque esto funciona como una dictadura. En el discurso del nuevo presidente se lee que se compromete a defender la integridad física y moral del Estado y la independencia de las instituciones democráticas. Son palabras textuales. Me gustaría poder informar a todos de que hay un alto riesgo de corrupción institucional cuando se impone la ideología de género como una moral de Estado. Moral estatal obligatoria en todos los ámbitos por presión e intereses de unos lobbies privilegiados que están altamente subvencionados por poderosos organismos internacionales. Trataré de explicarme. La implantación de una moral estatal implica coacción e imposición, puesto que el Estado se inmiscuye en ámbitos de la privacidad personal. En España se han promulgado una maraña de legislaciones que vulneran derechos fundamentales, que crean extraños delitos de pensamiento y expresión y que imponen sanciones y censuras de todo tipo para conseguir su implantación. Y muestran un poder legislativo mancillado por la traición a los intereses de los ciudadanos que les han votado. Y si el poder legislativo se corrompe con estas leyes liberticidas, el Ejecutivo se corrompe también con su aplicación. Y el Poder Judicial pierde toda ecuanimidad cuando no solo no hay presunción de inocencia para determinados ciudadanos, sino que ha de juzgar nuevos delitos imprecisos y de imposible tipificación, que en muchos casos dependen de la percepción del agraviado y no de hechos objetivos. Por ejemplo, las actitudes masculinas, la opinión sobre un comportamiento homosexual o la mención de estudios médicos y científicos respecto a la transexualidad son ahora, en muchos lugares, y en España concretamente, infracciones punibles de machismo, de homofobia y de transfobia. Y cuando se mancillan los tres poderes, cuando los tres poderes colaboran en actuar contra la Constitución y los derechos humanos fundamentales, cuando pierden su independencia en lo que respecta a temas de ideología de género, el propio Estado se convierte en un organismo corrupto. Veamos el caso de España. En España hay miles de grupos que dicen defender los derechos de las mujeres sin contar con la inmensa mayoría de nosotras, que se han arrogado nuestra voz sin motivo, y comienzan a multiplicarse poderosos grupos que dicen defender los derechos de las personas LGTBI sin ninguna representatividad. Los más poderosos, que lo sepan ustedes, son afines a partidos políticos consolidados, y se les subvenciona con miles y miles de millones de euros, y estoy hablando de miles y miles de millones de euros, como si su presunta representatividad de mujeres y de personas LGTBI fuera cierta. Ese dinero público se justifica en su misión de erradicar la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres, entre homos y heteros. Desigualdades inexistentes en España, que después de miles de millones de euros, después de marchas mujeriles multitudinarias, después de días del orgullo pagados con dinero público, después de acceder a los menores con cursos y talleres, esos grupos afirman que siguen igual estas discriminaciones y que incluso se acrecientan. Y es lógico. Si un grupo justifica su existencia en la existencia de un problema, es el primer interesado en perpetuarlo, o al menos en decir que sigue existiendo. Esto es pura corrupción. Las políticas de género en España han creado un entramado de redes clientelares que luchan por su sustento y que cada vez es más difícil de desmontar y más caro de mantener. Es carísimo de mantener económicamente todo este entramado. No dejen que esto suceda en el Perú. En España, los lobbies de género han creado artificialmente problemas para presentarse luego como solución. Y para ello han ocultado o manipulado datos y cifras a su conveniencia, con el apoyo de los gobiernos que asumen esta ideología. Este engaño social ha llevado a la magnificación de cifras de violencia y muerte de mujeres a manos de los hombres, pese a ser España uno de los países con cifras más bajas en Europa de esa mal llamada violencia de género. De Europa y del mundo, es uno de los países que menos violencia tenemos, a la desaparición de las cifras de hombres maltratados o muertos a manos de sus mujeres,
a la desaparición de niños muertos a manos de sus madres o a la imposibilidad de determinar los suicidios de hombres muertos en procesos de divorcio. No dejen que esto suceda en el Perú. En España, las denuncias falsas de la mal llamada violencia de género son casi inexistentes en cifras oficiales. Y sin embargo, cada uno de los españoles conoce casos de mujeres que han mentido y denunciado a sus parejas para obtener ventajas en los procesos de divorcio. Imaginen la esquizofrenia que hay entre la sociedad y los medios de comunicación. La esquizofrenia que supone el que la realidad y las cifras oficiales que vocean estos medios de comunicación son completamente divergentes. Y no se puede decir en voz alta que esto está sucediendo, porque en España existe una ley de género para erradicar la violencia contra las mujeres, que persigue al varón, que le despoja de su presunción de inocencia, convirtiéndole en un maltratador genético, que no ha salvado ni a una sola mujer, que se ha llevado infinitos fondos públicos y que necesita de la ocultación y de la mentira para justificarse. Por favor, no dejen que esto suceda en el Perú. En España se han promulgado leyes que, con el objetivo de igualar derechos de heterosexuales y personas LGBTI, vulneran la igualdad ante la ley, creando una casta privilegiada por su opción sexual. Leyes que instauran nuevos delitos sin tipificación clara, a veces son simplemente faltas, generando arbitrariedad e inseguridad jurídica, que imponen una inversión de la carga de la prueba, dejando al acusado sin presunción de inocencia, que niegan el derecho a la libre expresión, a la libre opinión, al libre pensamiento y a la libertad de culto, que autorizan a personas del colectivo a acceder a los menores para adoctrinarlos en género, que imponen conocimientos sobre homosexualidad en todas las etapas educativas, vulnerando el derecho de los padres a la educación de los hijos en sus propios valores, y que finalmente, y para cerrar el círculo, prohíben con multas la crítica de la propia ley y con altas multas las terapias de reasignación de orientación sexual con el consentimiento del propio interesado. No dejen de ninguna manera que esto suceda en el Perú. Y vamos al eje de mi alocución, las políticas educativas. La prueba de fuego que señala el grado de libertad y de tolerancia de una sociedad. Porque si hay algo en la historia que se nos ha puesto en evidencia es que los totalitarismos siempre han puesto sus sucias manos en la educación de los menores. Y son por dos razones evidentes. Su incapacidad de ser críticos con ese adoctrinamiento, puesto que los menores no tienen bagaje vivencial, ético y cultural que les ayude a discernir. Y el hecho de que una vez adoctrinados son los que van a perpetuar el sistema, transmitiéndoselo a las nuevas generaciones. Por eso es tan grave y tan determinante detectar y eliminar las intromisiones estatales en los ámbitos privados y en las conciencias de los ciudadanos, y muy especialmente en los menores. La salud de una sociedad democrática depende en gran medida de que no se corrompan y no pierdan su independencia los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sí, es cierto. Pero todo puede caer como un castillo de naipes si quienes han de sustentar ese sistema en el futuro, que son los niños de ahora, son corrompidos con ideologías totalitarias. Si esos futuros adultos van a subvertir los valores que inspiran los derechos humanos fundamentales, porque han sido manipulados y adoctrinados en una nueva moral estatal de corte liberticida. Una moral estatal basada en una ideología que justifica cualquier medio para conseguir sus fines, como puede ser vulnerar ese derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y valores. Y como puede ser utilizar la mentira como arma de implantación, negando la evidencia de un adoctrinamiento y no llamando a las cosas por su nombre, como por ejemplo ideología. Supongo que les suena esto, ¿no? Negar que una ideología es una ideología. Bueno, pueden imaginarse qué tipo de resultados podemos esperar de una ideología que se implanta mediante la mentira, mediante el engaño, mediante la vulneración de derechos fundamentales que garantiza y que refleja la Constitución. Pues sí, en España nuestros legisladores han olvidado que la enseñanza debe ser neutral y debe estar centrada en conocimientos académicos y científicos consensuados y contrastados por la comunidad científica, y que la parte educativa, la que forma la conciencia moral de la persona, ha de quedar en manos de los padres, en tanto que la escuela ha de ser subsidiaria de esta educación,
en todo caso fortalecerla, según los valores de los padres, y de ninguna manera contradecirla. Y la enseñanza cada vez pierde más en el camino hacia esa imposición de la ideología de género el componente de instrucción pública y de conocimientos académicos para llenarse de una moral estatal nada neutral y que en muchos casos contradice los valores educativos de los padres, y que además se exige que sea impartida como algo científico e incuestionable. La ideología de género es una ideología, no tiene nada de ciencia. Por favor, no dejen que esto les suceda en el Perú. En España, muchos padres han olvidado, o les han robado, su derecho fundamental y su obligación parental de educar a sus hijos, de transmitirles los valores que les han dado sentido a sus vidas, que les han hecho felices. Su derecho y obligación de dar a esos hijos las herramientas éticas que les parecen a ellos las adecuadas para que tengan una vida plena y para que se enfrenten a los retos y problemas que la vida les va a plantear a nivel personal y moral. Y han perdido, o les han robado, hemos perdido los españoles, o nos han robado, la capacidad de discernir lo que es un derecho y un deber, educar a los hijos, y lo que es una función asistencial del Estado, la instrucción pública, la preparación intelectual. No dejen que en el Perú les suceda esto, por favor. En España tenemos miles de docentes adoctrinados que imparten ideología de género a los menores, afirmando a niños muy pequeños que pueden ser hombres o mujeres a su criterio, lo que ha hecho crecer artificialmente el número de presuntos niños transexuales, consecuencia directa de este engaño que ahora se impone por ley. La misma ley que quita la patria potestad a los padres que, informados por médicos y expertos científicos, ponen objeciones a las terapias de inhibición de la pubertad, a las terapias hormonales y a la reasignación de sexo a sus hijos menores. La misma ley que obliga a aceptar el sexo sentido por cualquier persona, sin terapias ni cirugías, y su acceso a lugares de privacidad como vestuarios y baños, bajo la amenaza de que negarse es delito de transfobia. No dejen que esto les suceda en el Perú. En España tenemos leyes que permiten la entrada de los lobbies homosexualistas a las aulas y el adoctrinamiento en una diversidad sexual que se nos ha vendido como tolerancia y como inclusividad, y que es una clara promoción de la homosexualidad y del lesbianismo, hasta el punto de que han aumentado exponencialmente el número de jóvenes que se definen como no heterosexuales. En España, los lobbies feministas imparten unos cursillos para erradicar la presunta violencia de género en los que se criminaliza al varón, se genera desconfianza entre los sexos y se destruye a la pareja heterosexual aún antes de formarse. Porque en las aulas españolas, y quieren hacer lo mismo en las aulas peruanas, con la disculpa de ayudar a la mujer, lo que se enseña es a discriminar al varón. Así de claro, así de simple. En España tenemos millones de niños, de menores, hipersexualizados, sin que los periódicos nos cuenten ni una sola cifra sobre un incremento de SIDA y de enfermedades de transmisión sexual, que solo conocemos algunos y de forma accidental. En España, las niñas consumen sin control y sin receta la llamada píldora del día después, que ha venido a solucionar el levonorgestrel, una bomba hormonal, que ha venido a solucionar parcialmente unas escandalosas cifras de abortos, consecuencia precisamente de unas clases de educación sexual contraproducentes, si no son pura corrupción de menores. Cursillos que se dan cada vez a niños más pequeños y que propician el efecto que dicen querer evitar. Finalmente, y para cerrar esta implantación del totalitarismo de género, en España se está tramitando una ley mordaza en la que va a estar prohibido criticar este entramado, va a estar prohibido exigir los derechos vulnerados, va a estar prohibido opinar libremente sobre determinados colectivos, va a estar prohibido ejercer el derecho a la objeción de conciencia en las imposiciones de género, tanto por parte de profesionales como de padres. Y además va a estar prohibido enseñar a los menores y a los hijos otra visión de la vida, de la moral y de las relaciones humanas que la que impone la ideología de género. No dejen que esto suceda en Perú, por favor. Dice el señor presidente Vizcarra que quiere marcar un punto final en una política de odio y de confrontación. Y yo solo puedo avisarle de que la ideología de género, con sus nuevos delitos de odio y sus injusticias, para quienes las leyes de discriminación positiva desamparan,
genera odio y confrontación, y genera discordia social y persecución del disidente, y censura y opresión. No dejen que esto les suceda en el Perú. Me dicen que a veces desde Hispanoamérica se mira hacia España como la hermana europea, moderna y avanzada, como el referente a imitar. Desde España, algunos empezamos a mirar a Perú como lo que queremos volver a ser. Un país de ciudadanos libres e iguales, un país de ciudadanos que exige que se respeten sus derechos fundamentales y que está dispuesto a luchar por su libertad y por la de sus hijos. Enhorabuena, peruanos. Las políticas de género no nos han hecho ni más modernos, ni más felices, ni más libres. Solo somos más pobres porque una buena parte de la enorme deuda pública de España se ha ido en esas políticas de género, porque al final el género, señores, es un negocio. Estamos más divididos, somos mucho menos libres y más desgraciados a nivel personal y familiar. No permitan que esto les suceda en el Perú. Muchísimas gracias. Valga mi caso para que entiendan que no pueden perder de ninguna manera su libertad y sus derechos, dejándolos en manos de los lobbies del género y de los partidos políticos que los nutren y les amparan. En Perú, estoy hablando aquí en el Congreso, en la moderna España, no puedo ni hablar en una sala pública de pueblo, en un local de estos centros culturales pagados con el dinero de todos, que ahora solo se dedican a permitir e irradiar la moral estatal de la ideología de género. Y no puedo hablar, porque aunque pago con mis impuestos esos centros públicos, me deniegan las salas, culpabilizándome sin juicio, culpabilizándome sin presunción de inocencia, culpabilizándome a priori de los modernos delitos de fobias. O simplemente tampoco me dejan porque me envían grupos de aleccionados matones que son jóvenes adoctrinados en el odio y en el falso derecho que les han hecho creer de que pueden perseguir al disidente sin que nadie les haga nada. Cuando la ley Mordaza ya definitivamente se imponga, porque esto me está sucediendo, es la ley Mordaza, esta persecución social del disidente contará también con la maquinaria del Estado para acallar disidencias. Ahí me empezarán, por no decir nada, por denunciar a poner multas o penas de cárcel. Porque la última vuelta de tuerca de esta dictadura moral de la corrección política es que no se puede ni criticar ni avisar de lo que está pasando. Y se ve en el horizonte esa nueva ley en trámites que contempla también, y quédense ustedes sorprendidos, la destrucción de libros, documentos y materiales que señalen como no permitido a la violencia en nombre de la paz, a la persecución en nombre de la inclusividad. Todos ustedes tienen que saber que la ideología de género utiliza un lenguaje orwelliano. Siempre dice lo contrario de lo que realmente es. Porque en esta implantación de la dictadura del género que están empezando ahora ustedes a padecer, se comienza de muchas maneras. Se puede comenzar legalizando el aborto, fortaleciendo a los lobbies feministas o imponiendo ideología de género en las aulas. Pero se termina siempre de la misma forma, en una dictadura de pensamiento y en una inversión desproporcionada de fondos públicos para el género, sus políticas y sus lobbies. No lleguen ustedes a ello, señores congresistas, por favor, no lo permitan. Porque en su discurso el señor presidente Vizcarra dijo: propongo a los congresistas un pacto social a fin de luchar contra la corrupción e impulsar el desarrollo democrático e integrador. Podemos transformar este difícil momento en una nueva etapa política. Si le vale mi opinión al señor Vizcarra y a su gabinete, para impulsar la democracia y la integración, la vía es integrar a la familia en las políticas de gobierno para fortalecerla. La perspectiva de familia como célula social básica es imprescindible si se quiere una democracia saludable y fuerte, porque la debilidad y la desaparición de la familia, objetivo último de las políticas de género, hacen necesarias más políticas asistenciales. Lo que hace mayor presencia estatal es esa dicotomía a menos familia, más Estado. Y esa mayor presencia del Estado en la vida privada se traduce en menos libertad, por precisamente esa dicotomía de a más Estado, menos libertad. Y a su vez, la menor libertad naturalmente trae más corrupción. No permitan que la política entre en sus hogares, no permitan que se eduque a sus hijos en una moral estatal que los va a hacer esclavos. No permitan que el Estado peruano se torne en una dictadura de género. No permitan ni políticas de género, ni perspectivas de género, ni enfoques de género. Todo es la misma basura.
dictadura de la ideología de género. Bueno, salí de mi casa para luchar en una guerra ideológica y cultural, una guerra que puede ser incruenta en sangre, pero es terrible en sufrimiento para sus víctimas. Hemos perdido hasta ahora todas las batallas, simplemente por incomparecencia, porque no sabíamos que estábamos en una guerra. Cuando esta guerra termine, para bien o para mal, yo volveré a mi casa. Mientras tanto, les emplazo a todos ustedes al campo de batalla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Alicia Rubio Calle.